Cordial saludo, mi nombre es Yuran Hernández Pérez, estudiante de la UNAD, y el día de hoy voy a presentar el paso 1 del curso de diseño de bases de datos. Presentación personal. Mi nombre es Yuran Hernández Pérez, tengo 18 años, soy estudiante de la UNAD y estoy en el programa de Ingeniería en Sistemas, matriculada en el CEA de Turbo. Actualmente vivo en el corregimiento de Curulao, Antioquia. Algunas de mis fortalezas son la curiosidad, los deseos de aprender cada día algo nuevo y el trabajo en equipo. Vamos a hablar sobre la evolución histórica de las bases de datos desde el año 1960, en donde se remontan sus inicios. 1960. En esta época se dio inicio a las primeras generaciones de bases de datos. Uno de los principales logros de los años 60 fue la alianza de IBM y American Airlines para desarrollar Sabre. Entre ellos desarrollaron un sistema operativo que manejaba las reservas de los vuelos, las transacciones y la información de los clientes de la compañía. 1970. Edgar Frank Codd definió y estableció el modelo relacional y publicó un conjunto de reglas para los sistemas de datos relacionales. Una base de datos relacional es un tipo de base de datos que almacena y proporciona acceso a puntos de datos relacionados entre sí, una forma intuitiva y directa de representar datos en tablas. 1974. Inicialmente no se usó el modelo relacional debido a que tenía inconvenientes por el rendimiento, ya que no podían ser competitivas con las bases de datos jerárquicas y de red. Eso fue así hasta el proyecto de IBM, el cual desarrolló técnicas para la construcción de un sistema de bases de datos relacionales eficientes llamado System-R. 1975. Posteriormente, en esta misma década, se llevó a cabo el desarrollo de IDS, desarrollado por Charles Bachman. Supuso la creación de un nuevo tipo de sistema de bases de datos conocido como modelo de red, que permitió la creación de un estándar en los sistemas de bases de datos gracias a la creación de nuevos lenguajes de sistemas de información. Al inicio, no fue fácil utilizar ni implementar aplicaciones con IDS, porque estaba diseñado para maximizar el rendimiento del hardware, utilizando el hardware disponible que había en aquel momento, en esa época. Sin embargo, aunque esa fuera su debilidad, también era una fortaleza, porque las implementaciones hábiles de bases de datos de tipo IDS muestran niveles de rendimiento en bases de datos de gran tamaño, como terabytes, que son incomparables. 1977. A partir de los aportes de Codd, el multimillonario Larry Ellison desarrolló la base de datos Oracle, el cual es un sistema de administración de base de datos que se destaca por sus transacciones, estabilidad y multiplataforma. Según la clasificación correspondiente del año 2006, ocupa el primer lugar en la categoría de bases de datos. 1986. SQL comenzó a ser el estándar de la industria, ya que las bases de datos relacionales con su sistema de tablas pudieron competir con las bases jerárquicas y de red. A diferencia de las bases de datos de los 80, que eran diseñadas para aplicaciones de procesamiento de transacciones, que permitió realizar consultas con el objetivo de recuperar todos aquellos datos de interés en una base de datos y poder realizar de una forma sencilla y práctica todo tipo de modificaciones en la misma. 1990. La investigación en bases de datos giró en torno a las bases de datos orientadas a objetos, un sistema donde los datos se guardan y administran como objetos junto con sus métodos y sus atributos. Así se desarrollaron herramientas como Excel y AS del paquete Microsoft Office, que marcan el inicio de las bases de datos orientadas a objetos. Fue también en esta época cuando empezó a modificar la primera publicación hecha por ENTE del lenguaje SQL,
y se empezó a agregar nuevas regulaciones, consultas recursivas, dispersadores y algunas características orientadas a los objetos. Finales de los 90, con el boom de Internet y la explosión de la World Wide Web, las bases de datos sufrieron un impulso gigante, haciéndose más accesible y evolucionando rápidamente hasta lo que conocemos hoy en día. Actualmente tienen una amplia capacidad de almacenamiento de información. También una de las ventajas es el servicio de 7 días a la semana, las 24 horas del día, sin interrupciones, a menos que haya planificación de mantenimiento de las plataformas o del software, y siempre cuando se tenga conexión a Internet. Conceptos seleccionados. Datos, que se refieren a los hechos, eventos, transacciones que han sido registrados. Las bases de datos, que es donde se guardan los datos, esa información, estos hechos, eventos. Normalmente se guardan de manera electrónica. Los objetos, se almacena datos complejos y relaciones entre los datos directamente, sin asignar filas y columnas. Y esto hace que sean más adecuadas para aplicaciones que tratan de datos muy complejos. Modelo jerárquico, que organiza los datos en una estructura de árbol de manera jerárquica. Y el modelo de red, que se inspira del modelo jerárquico, lo que permite relaciones entre muchos registros vinculados, lo que implica registros principales múltiples. Tendencias. Lo más actual con respecto a la base de datos es la nube, una red mundial de servidores remotos que funcionan como un único sistema, normalmente asociado a Internet. Según el análisis de la gráfica y unas encuestas realizadas durante el 2021, se preveía que el 75% de las empresas dejarían de utilizar las bases de datos que tenían en este momento para pasarse a la nube, ya que les trae muchos beneficios como el almacenamiento de datos ilimitados que se alojan en la web. Ejemplos de bases de datos. Un ejemplo de base de datos es el Internet, en el cual hay mucha información, hay buscadores, la persona puede ingresar y buscar cualquier tipo de información, de textos, de eventos, de sucesos que pueda necesitar en el Internet, además de que es una muestra misma de lo que es una base de datos de escala mundial. Los historiales médicos, que guardan los datos de los pacientes cada vez que van a un hospital, la fecha, los tratamientos, la información que se considere sensible, aunque el acceso a estos datos es restringido a solo personal autorizado de los hospitales. Las tiendas online, ya que en cualquier tienda online se manejan datos sobre los clientes, sobre los productos, precios, transacciones y etc. Para ello resulta fundamental el gestor, para todos estos casos, el uso de una base de datos. Conclusiones. Las bases de datos son capaces de almacenar una gran cantidad de información de una manera organizada y sistemática, siendo muy útil y trayendo múltiples beneficios en muchos ámbitos como la educación, la salud, las empresas, etc. Ya que poder visualizar los datos permite analizarlos, observar patrones, tendencias, oportunidades de negocio. Segunda conclusión, es importante conocer la evolución de las bases de datos para poder comprender los cambios que han sufrido a través del tiempo, de dónde salió lo que conocemos hoy en día, poder visualizar todos los cambios que ha atravesado para conocer cómo se construyó lo que hay en la actualidad, cómo se llegó a lo que conocemos hoy en día. Referencias bibliográficas. Eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención.